Aprendo en casa. En esta coyuntura de emergencia sanitaria, recuerda siempre que la protección contra este virus está literalmente en tus manos. Antes de iniciar tus clases, lávate muy bien las manos con agua y jabón al menos por 20 segundos y mantén limpios tus útiles y tu zona de trabajo. Tú puedes hacer la diferencia. Sigamos con más en Aprendo en Casa. Un gusto encontrar, chicos. Una vez más les saluda su Miss Carla. El día de hoy tenemos una clase más de Aprendo en Casa de personal social, denominada Aprendemos formas de manejar y expresar nuestras emociones en los conflictos. Anita nos trae los recursos. Muy bien. Recuerda que tienes que tener todos estos recursos a la mano. Sofía nos trae las metas. ¿Cuáles son las metas? Hoy reflexionaremos sobre la importancia de manejar nuestras emociones y saber expresarlas en situaciones de conflicto. Muy bien, Sofía. Listo. Fátima nos dice que la semana 2 de Aprendo en Casa habíamos aprendido sobre las emociones que tenemos, ¿sí? Ahora te pido que revises en tu cuaderno o en tu portafolio lo que habías trabajado en esa ocasión. También puedes revisar la ficha Así expreso mis emociones del cuaderno de trabajo de tutoría, ¿sí? Recuerda, vamos. ¿Revisaste lo trabajado en la segunda semana? ¿Sí? Muy bien. Ahora puedes continuar con la actividad de hoy. Vamos a practicar la identificación y la expresión de las emociones en un conflicto, Fátima. Bien. Como vimos en los casos analizados en la actividad anterior, las emociones son muy importantes en las situaciones de conflicto. Ahora te pido que dialogues con un familiar al respecto a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué emociones solemos tener frente a un conflicto, Fátima? ¿Cómo podernos darnos cuenta que las emociones de las personas que están en conflicto con otras o no? Si damos rienda suelta a nuestras emociones, ¿cómo puede afectar la forma en la que actuamos en un conflicto? ¿Cómo podemos manejar mejor nuestras emociones en un conflicto? Te invito a que pongas pausa al video y respondas estas preguntas. Vamos, Fátima, a copiar. Muy bien, vamos a leer con tu familiar el siguiente texto. ¿Te parece, Leonardo? Muy bien. Las emociones en los conflictos. El manejo de las emociones en situaciones de conflicto es muy importante. La forma en la que manejamos y expresamos nuestras emociones puede ayudarnos a solucionar un conflicto o hacerlo más grande. Cuando permitimos que las emociones se apoderen de nosotros, podemos llegar a actuar sin pensar en cómo podemos afectar a los demás, llegando a veces a responder de manera violenta. La emoción viaja más rápido que la razón. Por ello, debemos darnos unos segundos antes de decir o hacer algo cuando nos sentimos tomados por ella. No podemos borrar los hechos o las palabras, por eso es necesario calmarnos para manejar nuestra emoción y poder pensar mejor antes de hablar o actuar. También es importante observar los mensajes y gestos que emite la otra persona en conflicto. Por ello, no permitirá entender lo que está experimentando y tener una actitud empática para buscar una solución al conflicto. Muy bien. Ahora reflexionemos sobre lo que acaban de leer a partir de las siguientes preguntas. ¿Has sentido alguna vez de las emociones de las que se habla en la lectura, Leonardo? ¿Has probado usar alguna de las técnicas aprendidas en la semana 2 para poder calmarnos y manejar nuestras emociones? En el siguiente ejercicio podrán identificar cómo
puedes controlar tus emociones en las situaciones de conflicto y practicar cómo expresarlas y manejar. Bien. Fátima, primero lee la situación y escribe la emoción que sentirás o que ya hayas sentido en un conflicto familiar, como el siguiente cuadro: situación de conflicto y la emoción. Cuando alguien malogra alguno de mis juguetes, yo me siento enojado, podría ser, ¿no? Cuando alguien me pone un apodo, yo me siento triste. Cuando alguien me quiere hablar, yo me siento tímido, de miedo. No sé, a ver, ¿cuáles serían las emociones de ustedes, chicos? Vamos a anotar cada una de ellas. Bien, Leonardo. En segundo, quiero que pienses en cómo le expresaría su emoción a la otra persona. Aquí te doy un ejemplo. ¿Recuerda cómo lo hizo Patricia? Estoy molesta. Me tomó mucho tiempo seleccionar ese papel. Ahora piensa en una posible situación de conflicto que les haga sentir tristeza y complete. ¿Bien? Vamos, pon pausa al video para que puedas hacer esta actividad. Beatriz, en tercer lugar, quiero que representes cada una de las situaciones de conflicto del cuadro de la página anterior, ¿sí? Poniendo en práctica una de las técnicas de relajación y diciéndoles a la otra persona la emoción que está sintiendo. Para finalizar, quiero que dialogues con tu familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo se sintieron al realizar la actividad? ¿Es fácil expresar las emociones? ¿Cómo pueden las emociones afectar la forma en la que actuamos en un conflicto? ¿Cómo podemos manejar mejor nuestras emociones en un conflicto? Vamos, tus respuestas y me la envían a resolución de conflictos. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola Juli, ¿bien y tú? Bien, gracias. ¿Qué estás haciendo? Investigando acerca de los conflictos. ¿Tú sabes qué es el conflicto? He visto un video de Enrique Chaux, un colombiano que ha investigado sobre la convivencia en las escuelas, y entendí que los conflictos son situaciones que afectan la convivencia escolar. ¿Y sabes cómo ocurren? ¿Dónde? ¿Y por qué? Me he dado cuenta que el conflicto es parte de la vida diaria. Se puede presentar entre individuos de un grupo social, como la familia, amigos, la escuela, por no respetar nuestras diferencias y por falta de comunicación. Sin duda, es un hecho básico de la vida, un suceso potencialmente positivo y una oportunidad constante para aprender, porque no siempre tienes la razón. Debes escuchar a los demás y así aprenderás algo nuevo. Los conflictos se dan porque las personas no están de acuerdo y tienen intereses diferentes. Cuando los conflictos son manejados de manera inadecuada, se presentan diferentes formas de agresión, por ejemplo, agresión física. Cuando alguien te pega o te empuja, es decir, te agrede físicamente. Agresión gestual. Cuando con los gestos te humilla, algo así como cuando te muestran mala cara. Agresión relacional. Cuando no te adjuntan a un grupo y te hacen a un lado, también pueden inventar chismes. Agresión verbal. Cuando se burlan de ti, te ponen apodos y te humillan. Ciberacoso escolar. Cuando por las redes sociales o por tu correo electrónico te agreden. No sabía que también podría ocurrir entre maestros y alumnos. Pero, ¿cómo podemos convivir en un grupo social sin tener conflictos? Las características para mantener una buena convivencia son: 1. Cooperación. Es importante trabajar juntos y confiar el uno en el otro, ayudarse y compartir. 2. Comunicación. Debemos aprender a observar y escuchar con respeto al otro. 3. Tolerancia. Aprender a respetar y valorar las diferencias entre la gente. 4. Expresión emotiva positiva. Es importante expresar los sentimientos, particularmente la ira y la frustración.
de manera que no sean agresivas o destructivas. 5. Resolución de conflictos. Consiste en responder en forma creativa frente a un conflicto, en el contexto de una comunidad. Para resolver los conflictos y llegar a unos acuerdos tenemos que aprender a respetar nuestras diferencias. Enrique Chaux propone: escucha activa. Significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla, y manifestar que está siendo escuchado, sin interrumpir a quien habla. Mediación. Se trata de buscar a una persona que ayude a mirar la posición de las partes y encontrar una salida al conflicto. Pactos de aula. El pacto de aula es un acuerdo entre los estudiantes y docentes, que posibilita el ambiente adecuado para la sana convivencia, el desarrollo académico. Es una estrategia que permite democratizar las relaciones, mejorar la comunicación, brindar espacios de participación, reflexión y diálogo. Dilemas morales. Un dilema moral es una narración breve en la que se plantea una situación problemática que presenta un conflicto de valores, ya que el problema moral que exponen tiene varias soluciones posibles que entran en conflicto unas con otras. Juego de roles. Implica dramatizar una situación de conflicto que se ha presentado, para ayudar a los estudiantes a obtener una nueva comprensión de sus conductas. Si utilizamos estas estrategias en la escuela, podremos resolver nuestros conflictos sin violencia. Buen trabajo. Hasta el día de hoy concluimos con nuestra actividad. ¿Sí? Leonardo, no olvides enviar tus evidencias al Classroom y al WhatsApp personal. Bien, eso es todo por hoy. Y quiero que recuerdes a tus papás que si van a salir de casa, tienen que usar sus mascarillas. No se olviden. Eso fue todo por hoy en Aprendo en Casa con Miss Carla. Nos vemos el día de mañana. Cuídense, chicos.